y se caracteriza las neurodegenerativas por pérdida masiva de elementos neuronales. Eso es básicamente la definición. ¿Alguien conoce algún ejemplo? ¿El Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer es un ejemplo de ello. Vamos a ver algunos conceptos importantes, entre ellas esa enfermedad de Alzheimer, el concepto de demencia, deterioro cognitivo leve, etc. Es importante conocer esas definiciones porque se pueden confundir entre ellas. Deterioro cognitivo leve y demencia son conceptos clínicos, no son enfermedades propiamente hablando. Son grupos de signos y síntomas, nada más. No te están hablando de alguna etiología o no están hablando de alguna enfermedad en particular. Son manifestaciones que pueden presentarse secundario a la presentación de una vasta variedad de enfermedades. Y las definiciones son las siguientes. Se considera, hay muchos autores que consideran que el envejecimiento trae de la mano algunas consecuencias en las funciones cognitivas. Sin embargo, existe una variedad de autores que refieren que en algunos casos, en muchos casos, no hay tales consecuencias y si hay son extremadamente pequeñas y solamente se pueden observar a través de estudios o pruebas de neuropsicología profundas. Porque resulta que esa demencia senil no existe en realidad. Es un concepto que debe de borrarse de la mente porque no existe. No todas las personas ancianas cursan con demencia. Eso no es verdad. Entonces, el deterioro cognitivo leve se considera como un episodio intermedio o el estadio intermedio entre el deterioro cognitivo por el envejecimiento normal, que les repito, a veces ni siquiera existe o cuando menos es subclínico, es ese estadio entre un envejecimiento normal y la demencia. En otras palabras, cuando se observa que el paciente tiene un dato medio raro, eso es todo. Pero estas personas, como repetir mucho las cosas o tener quizá una tendencia más cerrada para platicar, a ese nivel estoy hablando. Son personas totalmente independientes, aunque se les clasifique como deterioro cognitivo leve. De hecho, funcionalmente hablando, se distingue de la demencia porque estos pacientes, a pesar de que se les puedan observar algún cambio, son personas independientes. Esa es la gran diferencia contra la demencia. Los pacientes con deterioro cognitivo se clasifican como independientes. A pesar de que sean independientes, quienes se clasifican así son personas que están en riesgo de caer en demencia, más que cualquier otra persona de la misma edad. Y la demencia se describe como grupo de signos y síntomas cognitivos suficientemente severos para interferir con actividades diarias. Estas personas son dependientes de una tercera. Digamos que, en términos prácticos, esta es la consideración que se debe de hacer. Cuando es un deterioro leve, son independientes y cuando es una demencia, son dependientes de alguien. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Cuando hablamos de demencia, entonces, hablamos de dos grandes grupos. Demencias
Acuérdense que la demencia es una expresión clínica de una enfermedad. Y hay dos grandes grupos de enfermedades: degenerativas y no degenerativas. Las degenerativas hay pérdida neuronal y en las no degenerativas no hay pérdida neuronal. Ojo con eso, porque hay muchas demencias más allá de que se pierdan las neuronas. Además del Alzheimer, demencia frontotemporal, demencia vascular, ¿alguien conoce otro tipo de demencia? La demencia senil. Les decía que la demencia senil no existe. Ese creo que no lo van a encontrar en ningún libro ya. A lo mejor en algún libro viejito o en el internet, si buscan mal, lo van a encontrar seguramente ahí sí. La demencia senil no existe. ¿Alguien conoce algún tipo de demencia que sea reversible? Les voy a mostrar ahorita algunas de las tantísimas causas de demencia que hay, que son reversibles. Una demencia reversible en un anciano, por ejemplo, puede ser la depresión. Un estado depresivo se puede confundir con una demencia. Un estado de hipotiroidismo se puede confundir, o se presenta, mejor dicho, con demencia y se puede confundir con alguna enfermedad como la de Alzheimer. Y no es Alzheimer, es hipotiroidismo. Pero las dos se parecen mucho en su presentación clínica. Nomás que uno tiene la gran ventaja de que con una pastillita al día se le va a quitar ese problema y el otro no. Hay muchas. Ahora, de las degenerativas, en donde sí hay pérdida de neuronas, la número uno y la favorita por más de la mitad es la enfermedad de Alzheimer. Y luego le sigue la enfermedad vascular, la demencia por enfermedad vascular. En esta gráfica de pastel está en verde, parece un poco más chica, pero esta gráfica de pastel ya tiene algunos años. Actualmente la segunda más frecuente es la demencia por enfermedad vascular. Y luego está la mixta, que no aparece en esa gráfica, pero es una mezcla de Alzheimer con enfermedad vascular. Porque sí existe, o sea, que una persona esté enferma de algo, no se hace excluyente de tener otra enfermedad. También puede estar enfermo de dos cosas. Y de hecho es frecuente. La mezcla de Alzheimer con enfermedad vascular se llama demencia mixta. Está la frontotemporal, la de cuerpos de Lewy, y está la esclerosis hipocampal, que es la que está en púrpura. Que en este caso se ven trastornos demenciales con una profunda amnesia y solamente se encuentra una lesión del hipocampo. El resto no se ve alterado. Esa es la definición de esa, pero es rara y vamos a enfocarnos en lo más frecuente por lo pronto. Para hablar de estos conceptos de deterioro cognitivo leve y de demencia, podemos caer en ciertas ambigüedades. Para ello, vamos a revisar qué es lo que realmente se tiene que analizar. Y según algunos autores, podremos caracterizar la demencia una vez que diagnosticamos déficit en alguna de estas funciones. La definición es pérdida de habilidades cognitivas o alteración del comportamiento mayor o igual a dos de las siguientes funciones. Se evalúa memoria, lenguaje, función ejecutiva, habilidad visoespacial, gnosis, praxis, otras habilidades intelectuales como el cálculo, habilidades sociales y emocionales. Y todavía más fácil, nos encontramos que existen ya algunas estrategias que engloban, o algunas de ellas, o en su mayoría, para poder darnos un resultado hasta numérico, para compararlo en alguna escala funcional y decir que a través de un puntaje de tanto, el diagnóstico es déficit cognitivo leve o es un diagnóstico de demencia.
La escala más famosa y que es altamente reproducible en cualquier consultorio es el llamado Minimental de Folstein. Es un test, un examen que va de 0 a 30 puntos y se utiliza como corte para designar demencia un puntaje de 24 o menor a 24. Esto se designó a partir de la evaluación de 15 estudios, a partir de un estudio multicéntrico que evaluó 15, se identificó que tiene una sensibilidad de 85 y una especificidad de 90, lo cual lo hace una prueba pues bastante confiable, no al 100%, pero lo suficiente para usarla. ¿Alguien identifica qué quiere decir sensibilidad y especificidad? Pues bueno, es una suposición, pero supongo que sensibilidad se refiere como la capacidad que tiene el test para diagnosticar lo que tiene el paciente sin equivocarse. Sí, sensibilidad. Antes de seguir, ¿ustedes han llevado salud pública o bioestadística? Sí, Bueno, sensibilidad es, la sensibilidad es la capacidad de diagnosticar los pacientes enfermos. O sea, que este concepto lo vas a encontrar en cualquier prueba de lo que sea. En este caso es una prueba clínica, una valoración clínica, pero también hay pruebas de laboratorio. Por ejemplo, las reacciones rápidas para VIH tienen un porcentaje de fallo. Cuando hablamos de fallo, hablamos de estos dos conceptos en especial, nada más. Pero también en imagen, en lo que quieras, que sea una prueba, hay sensibilidad o hay una probabilidad de fallo. La sensibilidad quiere decir que una prueba, ¿qué tan capaz es una prueba de identificar enfermos? O sea, que en una población de 100 pacientes enfermos, en este caso, voy a dar el ejemplo, si tuviéramos 100 pacientes con demencia y el Minimental tiene una sensibilidad de 0.85, significa que 15 no van a ser diagnosticados correctamente, porque solamente tiene un alcance de 85% de diagnosticar enfermos. Ese es el rango de fallo para diagnóstico de enfermos de este Minimental. Por otro lado, de 100 pacientes, de 100 pacientes sanos, tiene una especificidad de 90. Quiere decir que de esos 100 pacientes sanos, con este examen, 90 van a salir negativos. O sea, le va a dar el puntaje correcto a 90 y los va a declarar como sanos, pero a 10% de esos pacientes los va a declarar como enfermos a pesar de que están sanos. Eso significa sensibilidad y especificidad respectivamente. Y es prácticamente el falso positivo o el falso negativo, en otras palabras. Hay pruebas que tienen sensibilidad y especificidad de 99%, esas son las mejores. Hay otras que tienen sensibilidad de 50%, o sea, uno de cada dos te va a salir mal el resultado, esas no son confiables en absoluto. Y bueno, el Minimental se concluyó que tenía esta capacidad. Otra que no tengo la sensibilidad ni la especificidad, pero otra escala que no tiene la capacidad
que tiene la capacidad para diagnosticar pacientes con demencia, pero no tiene la descripción de sensibilidad ni especificidad, es la escala clínica de demencia, y otra común que se utiliza es la escala de deterioro global. Esta es la del Mini-Mental, ya la conocen. No tiene caso, es decir, es sencilla, afortunadamente. Y esta es otra, en donde uno tiene que sacar conclusiones a través del interrogatorio del paciente y con su familiar. Él es el que les puede decir si está, por ejemplo, en un grado 3. Generalmente los pacientes con enfermedad degenerativa además tienen un síntoma que se llama nosognosia, que ellos no detectan su padecimiento. Entonces es difícil que alguien, a menos que sean en etapas muy tempranas, que detecte su problema de memoria, van y los consultan. Pero muchas veces los pacientes no se dan cuenta, solamente sufren sus síntomas. Por eso están mal vestidos o no hacen las cosas o se tardan mucho tiempo en hacer algo y lo hacen mal. Pero generalmente el que vive con ellos es el que se empieza a dar cuenta. Ellos les pueden decir más o menos cómo está la función. Esto es muy fácil de hacer, específicamente esta escala clínica de demencia, y te va a dar una tendencia, estas alteraciones. No suele comportarse de forma aislada un solo síntoma cuando se trata de demencia. Generalmente, si está en uno, la mayoría va a estar por aquí. Quizá alguno esté un poco atrás, un poco adelante, pero hace tendencias. De todas maneras, esta es una escala. Hay muchas escalas y también está la posibilidad de que ustedes evalúen de forma individual cada función de estas. Solo que necesitan sostenerlo de forma crítica porque es que se refiere como alterado o no alterado. De ahí en fuera se pueden usar estas escalas. Este es otro ejemplo. Se ve mucha letra, pero está sencillo. Aquí simplemente igual te da algunas funciones a explorar y va a generar una tendencia. A lo mejor no todas encajan en un número, pero probablemente una mayoría sí. Y ahí es cuando uno puede decir que en esta escala de deterioro global un paciente corresponde al puntaje de 6 porque generó la mayoría, o un puntaje de 3, y en el otro pues son columnas con números un poquito más chicos, de 0.5, de 2, etcétera. Cuando se tiene un puntaje de esos, que les insisto, se puede también sacar de manera individual fuera de las escalas, mientras sostengan que realmente es un déficit de memoria, o de orientación o de función ejecutiva, lo que sea que se vaya a evaluar, podemos definir si hay o no una demencia. Cuando se utilizan estas escalas, aquí tenemos, por ejemplo, la escala clínica de demencia, sería y si esa se evaluaba con 0, 0.5, 1, 2 y 3. Y la escala de función global, déficit global, perdón, es hasta 7 llegaba, si no me equivoco. Esta de aquí, escala de deterioro global, llega hasta 7. Ahora, no necesitas un 6 de un 7 para hacer diagnóstico de demencia según estas escalas. ¿Cómo se utilizan? Este es el puntaje este es el puntaje de la de deterioro global y esta es la otra escala. Estas se tienen que evaluar en donde les haya salido el número y se tiene que comparar contra esta de acá arriba. Esto significa déficit cognitivo leve y esto significa enfermedad de Alzheimer. Esto no está bien. Esto trae un error. Aquí debería decir demencia, porque estamos hablando de estadios clínicos, no de enfermedades. Entonces imagínense aquí qué dice demencia, porque lo único que significa demencia es que ese paciente va a ser dependiente de otra persona. Enfermedad de Alzheimer significa que va a ser dependiente porque tuvo una pérdida neuronal masiva gracias a unas proteínas beta amiloides que se metieron en una célula y las mataron. Esto es una enfermedad, esto no es un estadio clínico.
Por eso está mal el libro aquí. Entonces, esto es demencia. Y así es como de una forma muy práctica pueden hacer su diagnóstico de demencia o de déficit o de deterioro cognitivo leve. Y este diagnóstico clínico, no nosológico. La diferencia entre un diagnóstico clínico y un diagnóstico nosológico es que el diagnóstico clínico es qué se detecta en síntomas, como signos y síntomas, perdón, y el nosológico ya es el nombre de una enfermedad. Y hay muchísimas. ¿Hay alguna duda hasta aquí con estos conceptos de qué es el deterioro cognitivo leve, qué es la demencia, cómo se diagnostican, qué herramientas se utilizan para diagnosticar? Ahora que ya vimos este concepto clínico, vamos a ir a algunas enfermedades en particular y a ver de forma muy generalizada muchas etiologías que existen. ¿Dudas? Si no hay, vamos a continuar entonces. Causas no degenerativas de demencia. Miren qué importante es considerar que esos pacientes con demencia, porque es muy común que cualquier paciente demenciado en nuestro medio, como no se sabe mucho en realidad, esta es una enfermedad con una frecuencia alta y va a ser más alta en cuanto haya mayor transición poblacional respecto a la edad. Aunque no es una cuestión de pacientes seniles propiamente, sí se necesita, o generalmente estas enfermedades aparecen en edades avanzadas. Eso no significa que todos los viejitos vayan a estar enfermos de esto, pero entre más viejitos haya la posibilidad de que vean estas enfermedades, empieza a aumentar mucho. Desafortunadamente, hay mucho desconocimiento por parte de los servicios de salud de que no todas las demencias, o se cree que todas las demencias son Alzheimer, y no es así. Si es Alzheimer, no hay mucho que hacerle, porque no existe un tratamiento para parar esa enfermedad. Existe para más o menos ayudar a que se mejore la transmisión neuronal con algún tipo de medicamento, como las anticolinesterazas u otros antagonistas de los receptores de NMDA, no me acuerdo qué más, ahorita se los voy a mostrar. Y no hay mucho más que eso. Finalmente, no hay medicamentos que retrasen la enfermedad. Que alivien parcialmente y con poco impacto los síntomas, sí. Pero sería lamentable que se diagnostique un Alzheimer cuando no era Alzheimer y realmente tenía una causa que podría haber sido reversible. Esto que les estoy mostrando ahorita, para mí es lo más importante de la clase. Saber que existen causas no degenerativas que son potencialmente recuperables a estos pacientes. Por ejemplo, una hidrocefalia, le pones una valvulita y se acabó la demencia. Por ejemplo, aquí está un hipotiroidismo, una tabletita al día, se acabó la demencia con esto. Una enfermedad infecciosa, pues se le da tratamiento y se acaba. Una deficiencia de vitamina, inclusive, con una alimentación adecuada o con algunos suplementos alimenticios, pueden curar a estos pacientes. Con un tratamiento así barato de, no sé, 200 pesos mensuales o sea, es absurdo que se les pasen estos diagnósticos solamente por creer que no existen, porque no los diagnostican porque no existe en la cabeza, pero de los médicos, estas alternativas. Antes de declarar con demencia a alguien, con demencia por una enfermedad degenerativa, hay que excluir variedad de enfermedades no degenerativas. Ya cuando se tiene laboratorios normales, estudios de imagen normales y tiene inclusive clínicamente característico de alguna degenerativa, pues ya no hay mucho para dónde hacerse. Mientras no sea así, tómense la molestia de evaluar un poco más allá y descartar
lo que pueda ser reversible. ¿Dudas con esto? No, No, doctor. doctor. Bueno, vamos a ver, pues, un caso. Aquí hay una señora de 58 años, educación preparatoria incompleta. Eso sí es importante saber hasta dónde estudió por los estudios las evaluaciones que se le hacen. Con ella no hay problema, pero si les toca evaluar, por ejemplo, una viejita de la sierra que no conoció ni la primaria, a la hora de que le hagan maniobras o pruebas de cálculo, pues no es que esté con un déficit, sino que no sabía hacer eso. Aquí, cuando se habla de demencia, estamos hablando de que la persona intelectualmente o cognitivamente era lo suficientemente bueno para pasar una prueba de estas años atrás y ahora no. No es aplicable para pacientes que nunca se desarrollaron cognitivamente de forma adecuada, como a esos pacientes con malformaciones congénitas que desde que nacieron están así. Eso no es una enfermedad degenerativa, eso es una malformación del nacimiento, es otra cosa. Y clínicamente se pueden parecer. Pero bueno, el escenario es que ya había sido un adulto con funciones normales y se empezó a deteriorar. Ese es el escenario. Entonces, 58 años y dice que dejó de trabajar a los 48 años porque tenía mucho dinero y ya no le interesaba trabajar. O sea, por causas totalmente ajenas a una cuestión médica. Hasta ahorita, pues no tenemos nada, ¿no? Solamente que no hay, al menos hace 10 años, no hay antecedentes relevantes. Presentó deterioro cognitivo manifiesto por dificultad a realizar actividades de vida diaria en los últimos 9 meses, dice el esposo. No encuentra cambios de personalidad. ¿Qué sospechan ahí? ¿Qué puede tener esta mujer? Un deterioro leve, bueno, cognitivo leve. ¿Y qué haces para poder diagnosticar eso? Pues uso las tablitas que nos mostró ahorita. Bueno, en este caso, usaron una prueba de Mini-Mental y obtuvo un puntaje de 14 sobre 30. Yo les mostré 3, pero hay infinidad de estrategias para evaluar eso. 14 sobre 30, pues ya te habla de un diagnóstico de déficit cognitivo leve o de demencia. De demencia. Bueno. Ok, entonces, además, bueno, aprovecharon, hicieron laboratorios y salieron normales. Pruebas de tiroides, niveles de vitaminas, que no esté intoxicada con algo, aunque son 9 meses, no suena por intoxicación aguda, pero resulta que todo está normal, pues, desde el punto de vista metabólico. Ahí está algunas pruebas que le hicieron, le pidieron dibujar un reloj y dibujó eso. Escribió una oración, escribió una H nada más, y copiar la imagen y nomás la rayó así por encima. O sea que realmente tiene una función severamente limitada también en otras pruebas. Y tiene ese estudio de imagen. ¿Quién lo va a describir? Pues es una tomografía, ¿no? Uh-huh. Un corte coronal en ventana cerebral. Sí. ¿Qué llama la atención del estudio? Las circunvoluciones, lo que son los surcos están muy marcados. Los surcos, ¿qué diferencia hay entre circunvolución y surco?
Pues a cada lado de, o sea, dos circunvoluciones forman un surco, o más bien las circunvoluciones forman un surco. El surco son espacios es el espacio subaracnoideo. Y las circunvoluciones o giros, que son sinónimos, son estos repliegues del cerebro, parénquima. Entonces, ¿qué vemos, chicos? ¿Los circunvoluciones o los surcos? Las ¿Qué vemos? circunvoluciones. Las circunvoluciones se ven pequeñas porque tienen surcos muy grandes, así es la relación. Y de forma localizada o de forma difusa. Es difusa. Aparte Al menos, también, al menos en esta imagen. Ajá, ¿qué más? pues yo veo una relación en los ventrículos, no sé si sea por la misma degeneración, que pueden estar un poco grandes. Están grandes, sí, están grandes. Ese también, este es el tercer ventrículo. Este debería estar como esta línea en pacientes con un cerebro, pues, digamos, de joven de 30 años, debería estar así una línea, y está medio abombadón. Está dilatado ese ventrículo también. Y sí, sí hay dilatación ventricular. Miren, el grado de atrofia generalizado que hay inclusive se ven las astas temporales. Muchas veces ni siquiera se ven. En este caso se ven y se ven amplias. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? ¿O cuál es el diagnóstico presuntivo de esta paciente? Demencia degenerativa. Una demencia degenerativa, ok. Y de las degenerativas, solamente por frecuencia, ¿en cuál pensarías? El Alzheimer. En Alzheimer. Ahora, ¿por qué no pensarías que este no es el estudio ideal, pero aprovecho? ¿Por qué no pensarías en una demencia vascular en esta persona? Por lo pronto no tienen los recursos para poder decir que es vascular. Se necesitan estudios de resonancia, pero para poder decir que no es vascular es porque no tiene ninguna lesión vascular evidente en resonancia. No se usa tomografía porque pueden pasar desapercibidas. Se utiliza T2 preferentemente, ahí se ven sitios de lesión de sustancia blanca, pero bueno, entonces puede pedir la resonancia si sospecha, y si la resonancia está limpia y solamente está con todo este grado de atrofia, sigue sugiriendo una enfermedad de Alzheimer. Clínicamente se comporta como una enfermedad de Alzheimer también. A pesar de que las demencias, estamos hablando que es un deterioro cognitivo, hay algunas enfermedades degenerativas que tienen una conducta en particular. Por ejemplo, el Alzheimer empieza con déficit de memoria, luego se va a trastorno cognitivo y al final tiene un impacto más o menos en las cuestiones conductuales. Ya cuando es muy severa la enfermedad, pues 100%. Sus pacientes no hacen nada, están quietos y no hacen nada. Pero hay otras demencias como la frontotemporal, que los pacientes, las manifestaciones empiezan por cambios en la conducta. Se ponen muy agresivos, muy hipersexuales, desinhibidos. Ya la vamos a ver más adelante un ejemplo de esos. Entonces, uno puede más o menos irse orientando también por el patrón clínico. A esta señora le dieron inhibidor de la colinesterasa 15 meses después. Tiene un ascenso de 4 puntos en el Mini-Mental. Pues eso es una ganancia pequeña. Después de 15 meses tomando eso, es dudoso que vaya a ganar algo más. Pero bueno, es lo que se le dio. 18 meses después, el Mini-Mental cae a 13/30. Le agregan memantina, que es otro fármaco para enfermedad de Alzheimer. Esta señora se sospechó en una enfermedad de Alzheimer, por eso es que se le da esos medicamentos. Y vean ustedes cómo, a pesar de la medicación, continúa en descenso su función cognitiva. Ahora, ella en particular, quiero que revisen un dato aquí,
¿Qué les llama la atención de eso? La enfermedad de Alzheimer y las otras degenerativas suelen ser enfermedades ¿de quiénes? Adultos mayores. Esta paciente tiene 58 años. Las enfermedades neurodegenerativas, sí, por intensísima frecuencia, son de pacientes de mayores de 65. Este es un caso de una presentación joven, a comparación de las edades donde realmente aparece, donde frecuentemente aparece, 58 años, pues es una presentación atípica de una paciente joven. Hay procesos neurodegenerativos también que aparecen en pacientes de 30 años. Súper raro, pero existe también la presentación así de temprana. Entonces, lo normal es que los pacientes tengan cuando menos de 65 para arriba, pero que sean más jóvenes, tampoco, los jóvenes no están exentos de padecer esto, vamos. Aunque por frecuencia sería mucho más raro. Pero más allá de la edad, se tiene el conocimiento de que no corresponde a una enfermedad no degenerativa, no, al menos no metabólica, no por imagen, porque en la imagen no se ve ni hidrocefalia, ni hematomas, ni nada que se le pueda resolver, solamente atrofia generalizada. Y la presentación clínica es característica de Alzheimer y también la radiológica, con esta imagen que les había puesto. Su evolución mala, por eso yo les digo que la enfermedad de Alzheimer es es una mala noticia porque el día de hoy no hay tratamiento que la pueda modificar. Continúa deteriorándose y luego se agregan alucinaciones. Es una enfermedad muy avanzada. Esta paciente, le decía el caso, ya no lo puse, que murió de neumonía como a los 8 meses. Neumonía es una paciente postrada que no hace nada y queda totalmente dependiendo de alguien. Muy lamentable esta enfermedad. Entonces, la enfermedad de Alzheimer se define como un proceso neurodegenerativo manifiesto por cuadro demencial que progresa. Histológicamente se caracteriza por placas neuríticas extracelulares y marañas neurofibrilares intraneuronales en la corteza cerebral. Estas marañas neurofibrilares son, como dice aquí, intraneuronales. Una vez que se muere la neurona, esas marañas neurofibrilares se salen de la neurona al espacio extracelular y ahí se convierten en placas neuríticas. Pues las placas neuríticas eran marañas fibrilares antes de llamarse placas neuríticas. Y las marañas neurofibrilares es la unión de múltiples proteínas beta amiloide. Esta enfermedad se caracteriza por un problema en el equilibrio entre la producción y la eliminación del beta amiloide. Cuando se produce de más y no se elimina, se empieza a acumular en la célula y el beta amiloide en conjunto se convierte en la maraña neurofibrilar, que al rato rompe la neurona muerta y es la placa neurítica. La enfermedad de Alzheimer es un diagnóstico en realidad histológico. O sea, el diagnóstico de certeza sería histológico porque es su definición, que son las proteínas de beta amiloide, pero existen otra variedad de proteínas que están implicadas. Entonces, lo que decíamos, muerte neuronal masiva, secundaria a la acumulación excesiva de proteína beta amiloide, como a través de marañas neurofibrilares. La proteína tau es otra que participa. Es una proteína que trabaja con los microtúbulos. Cuando los microtúbulos se desanclan porque esta proteína se fosforila o deja de funcionar, estos microtúbulos migran y tapan los axones y las dendritas y la consecuencia
Es la misma, es que se mueren las neuronas. Aunque lo clásico es la definición de enfermedad por acúmulo de proteína beta amiloide. Y así es como se observan histológicamente marañas neurofibrilares. Estamos hablando de inclusiones intracelulares. Y cuando se muere la célula, se ven así. Bueno, así nomás como para que tengan idea de lo que estamos viendo. Eso ya lo verán ahí en histopatología o patología. ¿Ya llamaron patología? Sí, Doc. Bueno. Diagnóstico. Ya lo revisamos. Tiene un patrón clínico en donde nosotros observamos deterioro o déficit a expensas de deterioro antes de ver algún cambio conductual. Y el trastorno cognitivo se caracteriza principalmente, o inicia al menos, por el déficit de memoria. En este caso, una memoria semántica. La memoria semántica es la memoria de conceptos. Es decir, que los conceptos son las palabras. Las palabras, cuando uno las almacena, y todo el vocabulario, los vocablos que tenemos disponibles, y también lo que pensamos de las cosas en particular, para qué sirve un automóvil, para qué sirve un lápiz, y eso, hasta ahí, eso es memoria semántica. Digamos que es el diccionario de la cabeza. Es la primera que se lastima, y luego el resto de funciones. Radiológicamente, existen estrategias para evaluar la enfermedad de Alzheimer a través de tomografía o resonancia magnética. En general, siempre se va a ver una atrofia global. Aquí dice temporal difusa porque es como está descrito en el libro, pero en realidad siempre se ve el encéfalo atrófico de forma generalizada, de predominio temporal, eso sí, del lóbulo temporal. Existen biomarcadores que se pueden ver a través de tomografía por emisión de positrones, a través de dos compuestos, que es el compuesto de Pittsburgh B y el compuesto de fluorodesoxiglucosa. Y aquí hay, en el caso del compuesto de Pittsburgh, se suele quedar retenido en los lóbulos frontales, y también se observa hipometabolismo de 18-fluorodesoxiglucosa. Quiere decir, con hipometabolismo, que va a captar de forma más intensa ese marcador en los lóbulos temporales y parietales. Ahorita lo vamos a ver. Cuando uno saca muestra líquido cefalorraquídeo, puede encontrar en el resultado disminución de proteína beta amiloide, aumento de la proteína tau y una tau hiperfosforilada. La enfermedad de Alzheimer, entonces, aquí vemos un comparativo en donde demuestra la relación clínica con la relación radiológica. Es decir, en la imagen que tenemos en la parte superior, tenemos un paciente de 75 años, en donde observamos cierta atrofia generalizada, e inclusive no está muy marcada en los lóbulos temporales, como está la definición. Por eso yo les digo que es más bien global. Aquí a la edad de 75 años, con una función cognitiva normal. Y luego, el mismo paciente, a la edad de 81 años, con deterioro cognitivo leve. Y ya se ve una diferencia del volumen cerebral, sobre todo a expensas de los lóbulos temporales, se muestran con mucho más atrofia. Y luego, un estudio 5 años después, ya con diagnóstico de demencia secundaria o enfermedad de Alzheimer,
en donde vemos una atrofia mucho más marcada, una talla ventricular aumentada, una morfología del tercer ventrículo ya esférica, ovalada, digamos, y una atrofia global. Las cestas temporales se ven de mayor tamaño también porque hay una hipotrofia del hipocampo o de la cara medial del temporal mucho mayor. Esta imagen, en pocas palabras, demuestra que la correlación, es decir, la relación que existe entre el déficit clínico es constante con la relación con los hallazgos radiológicos. Este es un estudio de PET scan, lo que estamos hablando. Aquí se le inyecta al paciente fluorodesoxiglucosa y se observa el patrón típico de enfermedad de Alzheimer, es que se empieza a acumular en el lóbulo parietal y en el lóbulo temporal ese marcador. Y aquí lo vemos. Estos son los parietales. Un poco en el frontal, pero lo que predomina es parietal. Esto es parietal. Parietal derecho, parietal izquierdo, parietal y temporal, parietal y temporal, parietal puro. Este hallazgo radiológico es totalmente compatible con enfermedad de Alzheimer, sobre todo cuando uno lo ve en contexto clínico. Este es el otro componente, que es el componente de Pittsburgh, en donde esta imagen es un control de cómo se vería una persona sana, y esta es una con enfermedad de Alzheimer. Empieza a retener el componente porque su metabolismo es lento y no lo elimina, por eso es que se ve así. ¿Cuáles son los tratamientos actualmente aprobados? Hay algunos fármacos, en general son estos, inhibidores de la colinesterasa con la finalidad de bloquear la enzima que va a metabolizar acetilcolina y que dure más tiempo en la hendidura sináptica para tener un efecto mejor o reforzar el efecto de la neurotransmisión. Entre ellos está la ribastigmina, el donepezilo y la galantamina. Y el antagonista del receptor N-metil de aspartato, la memantina. Lo que hace al final es, en pocas palabras, regula la neurotransmisión y evita que exista descargas masivas de algunas zonas. Así es como está escrito la función de la memantina. Es como un regulador del potencial. Clínicamente se observa su beneficio a través de la mejoría cognitiva. Pero estos solamente son tratamientos sintomáticos, por lo que la progresión de la enfermedad, esa va a continuar lo que le hagan hasta el día de hoy. ¿Hay alguna duda con este tema de enfermedad de Alzheimer? Bueno. ¿Cómo dijo que se presentaba? Que había mencionado algo al inicio. ¿Qué? ¿Cómo que? Clínicamente. Sí, que se presentaba con deterioro y con algo más. Que yo les decía que entre las demencias, las degenerativas, se podrían distinguir porque cada una tiene como una presentación en particular. En el caso de la demencia frontotemporal contra la de Alzheimer, es sugestiva de Alzheimer este caso, o en general el Alzheimer, porque el Alzheimer empieza con problemas de memoria semántica y luego tiene problemas cognitivos. A medida que crece ese problema, primero es la función cognitiva o intelectual y al final afecta la conducta, a diferencia de la demencia frontotemporal que empieza con trastornos conductuales. Uno lo puede distinguir así. Dice, tiene 4 años que empieza con trastornos de olvido, o no recuerda las cosas y luego ya no podía hacer las tareas que solía hacer antes, ya no puede escribir, ya no puede tejer, no puede hacer muchas cosas. Y a los 3 años empezó a poner retraído, ya no quería platicar con nadie y se molestaba. Esa es como la narración de un paciente con Alzheimer.
La narración o la descripción de un paciente con demencia frontotemporal es que el señor sigue haciendo sus cosas, pero se la pasa persiguiendo muchachas o les grita cosas y no era así esa persona. Es muy grosero, se enoja con el de la tienda y les empieza a gritar groserías a los policías. Esa es la de una demencia frontotemporal. Así, digamos que son los hallazgos que te puedes encontrar en la descripción del padecimiento actual, que te orientan bastante de qué se trata una y de qué se trata la otra. Y encima que tienes la posibilidad de hacerle estudios de tomografía por emisión de positrones, y cada una tiene un patrón distinto, y es muy característico que nosotros en la enfermedad de Alzheimer encontremos una atrofia difusa. En la frontotemporal no, encontramos muy bien los lóbulos occipitales y parietales, y tenemos una atrofia profundísima en la punta del temporal, una imagen muy heterogénea, a diferencia del Alzheimer, que es difusa y homogénea. La atrofia es completa. Pero bueno, me refería respecto a la presentación clínica a esos datos. Vamos con el... Gracias. De nada. Vamos con el segundo caso. Femenino de 55 años, antecedente de hipertensión arterial sistémica sin control en los últimos 2 años. Entonces, siempre que tengan los antecedentes, pues considérenlos cuando vayan a pensar en alguna cosa. Presenta cuadro progresivo de pérdida de memoria. Actualmente olvida hasta bañarse o comer. Tiene disminución en la destreza al realizar actividades diarias de 3 años de evolución. Y igual es otra paciente que está joven, pero bueno, su cuadro clínico es ese. Tiene una TA de 180-100, se le observa deprimida, pero está consciente y es cooperadora. Tiene un Glasgow de 15. ¿Qué les parece esa descripción hasta ahí? Necesito que contesten más rápido cuando les pregunte, si no vamos a perder más tiempo. Pues sugiere una demencia más que, bueno, un deterioro conductual leve, porque Fíjate, es independiente, ok, y yo creo que por la presión, yo creo que es hipertensión endocrinal. hipertensión endocraneal. Bueno, no está la frecuencia, pero tengo que tiene una frecuencia cardíaca de 80. 180-100 la presión arterial sistémica, frecuencia cardíaca de 80 y tiene un cuadro de 3 años de evolución. Pues es que Ajá. vascular no puede ser, porque pues vascular se presentaría de una manera más rápida, ¿no? Ah, Entonces bueno, puede ser por otra cosa. aquí en el caso de las demencias, acuérdense que en la medicina no hay absolutos. Generalmente un trastorno de origen vascular suele presentarse de forma súbita, pero hay que ver las cosas en contexto. Estamos hablando, cuando hablamos de las demencias, por frecuencia, sabemos que existe la de Alzheimer y la vascular también. La vascular se subdivide en 2 grandes grupos, que es de grandes vasos, que suele ser, y algunos lo describen como la secuela de un infarto, que es, o hemorragia que hubo en alguna ocasión. Y está la de pequeño vaso. La de pequeño vaso es un daño acumulativo a través de la suma de muchos territorios pequeños que se fueron necrosando a lo largo de varios meses. Y no se manifiesta hasta que una gran masa de terreno infartado se empieza a formar. Por eso no se descarta de forma inmediata la vascular, por el comportamiento de la de pequeño vaso. Entonces, eso hay que tenerlo en mente. Ya con eso en mente, vamos a ver. De aquí, de este paciente, si tú le estás tratando en el hospital, ¿cuál sería la primera, la conducta a seguir? ¿Cuál sería? Así con estos datos. Hacer estudios de laboratorio.
No me parece mala idea, pero ¿qué ¿Está tiene? bien? Ok, tampoco es mala idea, pero en ese momento tiene Glasgow de 15. O sea, Glasgow no es todo en la vida, ¿no? Ahorita vamos a ver el déficit profundo que tiene al analizar funciones cognitivas. Pero, ¿qué otra cosa les llama la atención de este cuadro que se debe de tratar de una forma más enérgica? La hipertensión. La presión. Esa hipertensión la tiene en riesgo de que tenga un sangrado en la cabeza. Así como está la paciente, está en riesgo de tener un sangrado. Lo ideal es que se le maneje esa presión arterial de forma inmediata antes de que aumente o que tenga una complicación aguda de una urgencia hipertensiva. Entonces, vamos viendo. Antes de pasar al laboratorio, al estudio de imagen, digamos que ya le empezaron a dar una tabletita y está bajando la presión. ¿Qué falta en esta evaluación? Si nosotros estamos sospechando El Minimental. el Minimental o alguna herramienta de funciones cognitivas, porque si ya te está diciendo que tiene pérdida de memoria y aparte que tiene problemas cognitivos de 3 años de evolución, y bueno, no está muy grande, pero tienes esos dos datos y eso es característico de un síndrome demencial. Tienes que pulir esa exploración y hacerle un Minimental. Entonces le hace un Minimental y saca 20 sobre 30. Ese puntaje es sugestivo de ¿qué? Demencia. Demencia. Y lo puede tener inclusive una persona que no tenga, o sea, un síndrome demencial o que se comporte como demencial cuando menos durante unas horas y que sea la manifestación de una encefalopatía hipertensiva. Por ejemplo, a mí me tocó revisar una señora que estaba mal manejada de su presión arterial y a veces que no se tomaba su medicamento, me decía el esposo que se ponía a hacer a limpiar los trastes, la señora, y a veces se ponía a limpiar el mismo traste 1 hora seguida. Y lo único que relacionaba el señor es que no se había tomado su medicamento antihipertensivo. Y además de lavar lo mismo durante mucho tiempo, se ponía a platicar de lo mismo durante muchos minutos, una repetición de hasta 2 horas, o persistente con algo. Cuando se tomaba su pastilla, la señora volvía a la normalidad. Entonces, si yo veo un Minimental de 20 sobre 30 y se evalúa el momento de que tiene una presión así, eso pudiera ser una encefalopatía hipertensiva. Hasta ahí, ¿no? Imaginemos que se les da tratamiento y que la presión está en 140-80 y el Minimental vuelve a salir de 20, pues significa que ya tiene un daño atrás de ese evento hipertensivo. Entonces se le revisa y se ve que tiene una marcha inestable. Aparte, la función cognitiva también tiene una dificultad motora y tiene coordinación del lado izquierdo de su cuerpo alterada. Cuando hablamos de lados, lado izquierdo o derecho, ¿en qué pensamos? En la afección de algún hemisferio. Exactamente, en alguna lesión unilateral. Entonces, ya esto no pinta como un cuadro neurodegenerativo, cuando menos de los que ya revisamos, porque esos son difusos. Aquí tiene además un síntoma motriz de un lado. Nos está hablando que está localizando para que haya más problemas. Si se trata del cerebelo, pues al menos del mismo lado. Si se trata del hemisferio cerebral, es del lado contralateral. Entonces, se le saca su laboratorio y encontramos ese perfil. Ese perfil, ¿qué nos dice? ¿Cuáles son los hallazgos?
Y que tiene ciertos lípidos aumentados. Sí, es un perfil de hiperlipidemia y esto, los lípidos aumentados séricos se convierten en un factor de riesgo ¿para qué? Ateroma. Para ateroma, claro, por una formación de una placa de ateroma, que eso y otras cosas se llaman enfermedad vascular. Para enfermedad vascular es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo para enfermedad vascular es la hipertensión arterial no controlada. Entonces, una paciente clínicamente con manifestaciones de un síndrome demencial y estás encontrando datos de enfermedad vascular o al menos factores de riesgo para enfermedad vascular. Una hipertensión arterial sistémica no controlada, hiperlipidemia. En la exploración incluso encuentras que lateraliza hacia el lado izquierdo, quiere decir que por ahí hay predominio de algún tipo de lesión en un lado del encéfalo. Y luego le mandas a pedir el estudio. Ese estudio es una porquería de imagen, pero es el artículo. Y vamos a ver que es más fácil de evaluar. ¿Qué les llama la atención en general de esta imagen? Por ejemplo, de esta. El ventrículo del lado derecho está más grande. Bueno, los dos están grandes, pero el del lado derecho más. Eso puede generar un efecto de masa. Ok, sí está un poco más grande. Una manera de que crezca un ventrículo también es porque el epéndimo está traccionado hacia el parénquima. La ventriculomegalia, que es aumento de la talla ventricular, tiene varias causas. Una de ellas es porque el agua que tienen adentro los está empujando hacia los lados, y otra es que el parénquima que está al lado lo está jalando hacia su lado. Y eso generalmente es por sitio de encefalomalacia después de un infarto. Entonces, ahora, hay mucha lesión en la sustancia blanca. Pero bueno, sí está más grande. Estoy de acuerdo con eso. Pero miren, observamos mucha lesión, mucho patrón hiperintenso, periventricular. Aquí muy marcado. Justo donde está la ventriculomegalia asimétrica, digamos, hay una lesión todavía un poco más marcada que el lado contralateral. Aquí encontramos una lesión hiperintensa también, que está sobre el tálamo derecho. Pudiera ser que tenga algo que ver con sus síntomas de coordinación del lado izquierdo. Este es un quiste. Entonces, esta imagen, estas lesiones hiperintensas en sustancia blanca en T2, nos hablan de una enfermedad de pequeño vaso. La demencia de la señora es secundario a un trastorno vascular clasificado como enfermedad de pequeño vaso, y a estas alturas es difícil que, a pesar de que se le dé un buen tratamiento, sea reversible su condición, porque ya se perdieron neuronas, no por acúmulo de beta amiloide, porque eso es del Alzheimer, pero sí por múltiples infartos pequeños que se van acumulando a lo largo del tiempo. Así es como se comporta la enfermedad vascular en la demencia. No se comporta como generalmente lo conocemos, que de forma súbita empiezan síntomas. Cuando se habla de trastornos demenciales, es un trastorno progresivo. ¿Qué más tenemos respecto a la demencia vascular? Bueno, el origen es vascular, sí se le puede modificar, pero el daño que ya tiene difícilmente se puede revertir. Luego, lesión por isquemia o por sangrado de grandes vasos y pequeño vaso. Por ejemplo, un infarto amplio de un hemisferio completo o de algún lóbulo te puede dar un déficit agudo severo, y con el tiempo
pues caer en una disfunción cognitiva, no con el tiempo, sino ahí mismo, y que persista con el tiempo la disfunción cognitiva. También pudiera clasificarse como una demencia vascular. ¿Por qué? Porque tenemos pérdida de funciones cognitivas a causa de un infarto. Así de simple. O bien la depresión más frecuente, la de presentación, perdón, más frecuente, que es émbolos a lo largo de muchos años por un daño acumulativo. Enfermedad de Binswanger, así también se llama. El cuadro clínico es heterogéneo, claro, de acuerdo a dónde se localicen las lesiones. El diagnóstico tiene que tener el soporte radiológico de que existe lesión vascular. Aparte, se puede tener una enfermedad de Alzheimer y una demencia vascular a la vez. O sea, daño vascular cerebral por infartos y a su vez depósito de beta amiloide. Eso se llama demencia mixta. Cuando se junta la demencia vascular con la de Alzheimer. Tratamiento, factores de riesgo para atenuar factores de riesgo para enfermedad vascular. En este caso, controlar la presión, bajar los lípidos, dieta, evitar el sedentarismo, etcétera. Pero eso es para que, en un intento, para que no progrese la enfermedad, no para revertir el daño clínico que ya hizo. ¿Alguna duda hasta aquí? No, No, doctor. perfecto. Bueno, No, doctor. el caso 3 es un masculino de 65 años, no tiene antecedentes de nada, si no es hipertenso, no tiene familiares enfermos, nada. Inicia hace 6 meses con inestabilidad, lentitud para iniciar actividades y razonamiento. Ok, 6 meses de evolución inestable. O sea, inestable, nos referimos a la marcha inestable. Dificultad para caminar, pues. Lentitud para iniciar, o sea, está como bradipsíquico. Tiene un mini mental de 22/30. Hasta ahí, ¿cuál es la alteración? La opción sindromática que podemos encontrar, o clínica, en otras palabras. Demencia. 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 ¿Y qué le hacen a este paciente? Pues tal vez yo le mandaré a hacer una resonancia magnética. ¿Busca de qué? ¿Alguna lesión o pérdida de materia? Ok, un dato que no se los he presentado como clásico es que las demencias, por su velocidad de presentación, se dividen en 2 grupos. La demencia así a secas y la rápidamente progresiva. La rápidamente progresiva es cuando en menos de un año hay un notorio déficit de funciones y ese tiene 6 meses. Cuando es rápidamente progresiva, solamente te está sugiriendo que no se trata de una neurodegenerativa. De eso se trata, de que progresen rápido. Te hablan de que puede tener otra enfermedad de las que vimos ya en la lista y se debe de investigar una de esas. Sugieren más una de esas. Pero ya saben que aquí no hay absolutos y por ahí ya vamos a ver laboratorios cómo están y estudio de imagen. Los laboratorios están normales y tenemos esa imagen ahí. ¿Qué les llama la atención de la imagen? Pues los ventrículos están muy grandes. ¿Cómo está el espacio subaracnoideo de allá afuera, de esos surcos?
Pues casi no hay, o sea, están como aplastados. Pues no sé si aplastado, vamos a ver. Hay uno que quizás están pequeños, pero así como que borrados. Mira, esta es la fisura interhemisférica. Este pudiera ser un ramo del surco frontal superior. Se ve bien. Este puede ser el surco de Rolando, en su parte más alta. Este pudiera ser del giro angular. Y mira, tiene ahí inclusive una dilatación. Este es el seno sagital superior. Estas son venas. Digamos que no me parece que, o sea, está disminuido el espacio subaracnoideo de acá. Sí, estoy de acuerdo, no está amplio. ¿Y cómo se esperaría encontrar en una demencia neurodegenerativa estos surcos? Pues más pronunciados. Mucho más grandes. Nomás para que recuerden cómo se ven. O sea, nada que ver, ¿no? Una imagen con la otra. Quizás los ventrículos sí, pero ve este tamaño de surco, que es mucho más grande que el mismo giro y nada que ver con esta imagen. Y esta Doctor, raya, ¿podría poner la imagen completa para ver la comparación entre las diferentes tomas? ¿está? Sí, por favor. Ay, sí, ahí está, ahí tienes. ¿Qué le llama la atención de estas líneas de aquí? ¿Qué se está haciendo con esas líneas? Pues son hiper No, densas. no, me refiero a estas líneas de aquí, estos puntitos, están midiendo algo. Eso se hace con la computadora. ¿Qué se está midiendo aquí adentro? Y acá afuera. Voy a darle un zoom mientras y ahorita le dejamos para que se vean todas. Ahí para que vean esas dos mientras. ¿Qué se mide de aquí a acá? ¿Qué mide esta línea? Pues se están midiendo los ventrículos y tal vez también la distancia que hay entre ellos y la, la pared craneana. Ajá. Esta distancia, esto es en el asta frontal, el límite lateral contra el contralateral. Y este valor que te salga aquí se divide en que es el diámetro biparietal. Es la parte más ancha del cráneo. Y cuando tú divides 50, este valor entre te sale un numerito. Ese numerito, cuando te sale por encima de 0.3, te habla de que es una ventrículomegalia. Se llama índice de Evans. Por ejemplo, sale en 0.39. O sea, no lo tienes que medir en este caso, ¿verdad? Es obvio que los ventrículos están más grandes, pero igual nos apegamos a las cosas y sale en 0.39. Nosotros diagnosticamos una ventriculomegalia. Ahora, esta es otra cosa importante. En esta imagen que yo les muestro, la atrofia cerebral no se ve, no tiene nada de atrofia cerebral de este paciente, pero hay unos que van a tener una atrofia sutil en donde se podría confundir si la ventriculomegalia solamente significa aumento de talla del ventrículo y puede ser por atrofia cerebral o por hidrocefalia, es decir, porque lo empujen de adentro hacia afuera o porque lo jalen desde afuera al ventrículo, y son cosas diferentes. Para poder distinguir si es por atrofia, el primer dato que tenemos de forma inmediata es el tamaño de los surcos. Si vemos que los surcos se ven normales, probablemente ese ventrículo esté grande, no por tracción del parénquima, porque no hay atrofia.
sino por acúmulo de agua. Pero cuando la imagen es un poco ambigua, uno puede sacar ese índice de Evans y además podemos sacar la medición del ángulo del cuerpo calloso. Cuando es un ángulo menor a 90 grados, como este, que es de 86, el comportamiento es este número aparece, o este ángulo aparece, porque hay un parénquima normotrófico y hay unos ventrículos que tienen presión y se proyectan hacia arriba como picos. Por eso se hace este ángulo en paciente con parénquima sano. Si nosotros valoramos el ángulo del cuerpo calloso en cerebros atróficos, encontraremos un ángulo mucho menor a 90 grados, que diga, mucho mayor a 90 grados, más o menos recto, como este. Este ángulo es un ángulo súper obtuso, muy abierto, y a pesar de que haya ventrículo grande, no le da la morfología de un ángulo agudo, como en el caso del parénquima normotrófico. Y lo mismo acá. Ve, esto es casi una línea recta. Y tiene ventriculomegalia. Acá también la hay, pero como tiene buena masa cerebral, se comporta distinto. Entonces, el ángulo menor a 90 grados sugiere hidrocefalia. El ángulo obtuso o mayor a 90 grados sugiere un cerebro atrófico con ventriculomegalia, no por hidrocefalia, sino por la misma atrofia cerebral. Aquí vemos los de la convexidad. Si nosotros le ponemos un catéter lumbar a este paciente y checamos que la presión de apertura es de 20 milímetros de mercurio, ¿en qué piensan? Disculpe, ¿podría repetir? Es que se me trabó. Si nosotros le ponemos un catéter lumbar a ese paciente y checamos la presión de apertura, o sea, presión de apertura es cuando uno inserta la aguja en la punción lumbar, uno mete la aguja y se transmite la presión directo a la aguja. Ahí a veces se puede colocar un sensor de presión que se llama raquimanómetro y vemos cómo se le da una columna. La pregunta es, si nosotros ponemos un raquimanómetro y obtenemos una presión de 20 milímetros de mercurio, ¿cuál es el diagnóstico? Pues que existe una presión elevada del líquido cefalorraquídeo. Presión elevada del líquido cefalorraquídeo más ventrículo grande, ¿qué es? Hipertensión intracraneal. Bueno, la hipertensión ya está porque es de 20. Pero ponle apellido a esa hipertensión. ¿Secundario a qué? Con ventrículo grande y presión endocrinal. ¿Hidrocefalia? Hidrocefalia, claro. Pero ahora, si tienes esta imagen y le puncionas la cisterna lumbar y te sale una presión de 10, ¿qué es? ¿Es la ventriculomegalia? Hidrocefalia por obstrucción. Bueno, eso también es interesante, ¿eh? Si nosotros tuviéramos una obstrucción, por ejemplo, a nivel del cuarto ventrículo, no se transmitiría la presión hacia la cisterna lumbar, ¿eh? Se quedaría, o sea, sí estuviera hipertenso, pero del cuarto ventrículo para arriba. Y aquí no tenemos imágenes del cuarto ventrículo para ver si está dilatado o no. Suponiendo que no haya ningún tipo de obstrucción y el cuarto ventrículo también esté dilatado, es decir, que tuviera un problema más allá del cuarto ventrículo, pero la presión sale normal, con este tipo de imagen, ¿en qué pensarían? Con un paciente sentado que está platicando. Que las hidrocefalias agudas tienen a los pacientes muy deteriorados y hacen mucho edema transependimario. O sea, tendrán unos halos blancos hasta acá arriba de tanta presión que hay en los ventrículos. Pero aquí es un escenario diferente. Es un escenario atípico. Esta patología es rara, pero existe y se ve en gente adulta
que cursa con cuadros demenciales. Esto se llama hidrocefalia normotensiva. Es una de las excepciones a la regla a la hidrocefalia normal. Se caracteriza por sí, tener el ventrículo dilatado a expensas de acúmulo de líquido cefalorraquídeo, pero a estos pacientes no les aumenta la presión endocraneana. Solamente hacen ventriculomegalia por hidrocefalia, pero no les aumenta la presión. Por eso se llama normotensa la hidrocefalia. Característicamente hacen una triada sindromática que se llama triada de Hakim. Entonces, la definición de hidrocefalia normotensa es aumento de la talla ventricular con un desproporcionado grado de atrofia cerebral con presión de apertura normal. Es decir, ustedes ven los ventrículos grandes, pero ven que la corteza y los giros están como, se ven normales, no se ven atróficos como en el caso del Alzheimer. Y aparte, la presión es normal. Por eso se llama normotensa o normotensiva, por el tema de la presión. Y no deja de ser una hidrocefalia. La fisiopatología es una alteración de la absorción del líquido cefalorraquídeo. Sí se está acumulando, pero no lo suficiente como para generar un estado hipertensivo. Pero sí lo suficiente para darte síntomas clínicos. ¿Como qué? Como un síndrome demencial. O a lo mejor estadios un poco más tempranos a un demencial. Estos pacientes, a veces, no siempre, hacen una triada clásica, aunque uno puede encontrar esos síntomas de forma aislada. Se dice que debutan con ataxia o dificultad para caminar, desorden cognitivo e incontinencia urinaria. Es como ellos se presentan en la triada de Hakim. El diagnóstico es por resonancia magnética. Y una vez que ustedes sospechan que este paciente puede tener una hidrocefalia normotensa, lo que hay que hacer es, como uno cree que los síntomas son por dilatación del ventrículo, y acuérdense que el ventrículo no solamente se ve la parte que es una cavidad, sino que es una cavidad con límites. Lo que se está estirando son las fibras blancas que están alrededor del ventrículo y son las que están causando los síntomas. Son síntomas por distensión de fibras blancas, no por la corteza. Entonces, lo que uno hace es bajarle el volumen a los ventrículos a ver si este paciente mejora clínicamente. Esto se hace a través de dos maniobras. Haces una punción lumbar y le sacas 50 mililitros de líquido cefalorraquídeo y repites el minimental en 1 hora y en 2 horas. Si ves un cambio en el minimental, pues puedes sospechar que el pronóstico va a ser favorable al momento de derivar esa hidrocefalia. La otra manera es poner un catéter lumbar, así como la de la vena, pero en la cisterna lumbar igual. Es con una técnica de punción lumbar, solamente que le dejas un catéter adentro y le dejas una bolsita para que recolecte líquido cefalorraquídeo. Lo pones a 10 mililitros hora y le das una evaluación en 6 horas, en 12 horas, en un día, 24 horas. Ese es más confiable. Lo puedes poner a caminar y ves que el paciente empieza a caminar normal, ya no se orina y el déficit cognitivo que se le puede haber diagnosticado revierte. Esos son los mejores candidatos para darle tratamiento definitivo con una válvula de derivación peritoneal o ventriculoatrial, la que quieran. El chiste es sacarle ese líquido de forma continua de su ventrículo para curarlo. ¿Hay alguna duda con esta entidad? Entonces, la válvula que sería el tratamiento sería de por vida. Sí, es de por vida. Una cosa son las pruebas de drenaje, que esas son ahí en el hospital. O sea, tú lo picas, le sacas líquido y ves cómo se comporta. Y la otra es que le dejas un catéter lumbar y ves cómo se comporta los 2 días siguientes, 3 días. Pero eso es para ver si lo operas o no. Y operándolo es poner una valvulita en la cabeza y dejársela adentro. Esas válvulas van por debajo de la piel y llegan hasta el abdomen. Y ahí van tirando o goteando y el líquido cefalorraquídeo se reabsorbe en el peritoneo. Puede ser en el peritoneo, puede ser en las pleuras, en el corazón, directo. A través de la vena yugular lo puedes meter, el catéter.
Hay muchas alternativas. El chiste es derivar el ventrículo. ¿Dudas? ¿Y estas válvulas tienen un promedio de vida media? Esas válvulas, cuando disfuncionan, que pueden disfuncionar, sobre todo cuando esas válvulas por lo general fallan porque se tapan, pero se suelen tapar más cuando hay procesos infecciosos. Por ejemplo, si le pones, si un paciente tuvo una meningitis y lastimó las vellosidades aracnoideas y tiene una hidrocefalia postinfecciosa, esos ventrículos o ese líquido cefalorraquídeo tiene muchas proteínas y esas proteínas son las que tapan las válvulas. Regularmente una válvula, si falla, te va a fallar los primeros 2 años. Y si falla, pues va a ser otra vez la ventriculomegalia y se la tienes que cambiar. Si esa válvula de la cabeza al abdomen, que generalmente se deriva en el abdomen, pero hay más lugares, les decía. Si esa válvula perfora la piel, hay que cambiarla. En casos muy, muy, muy raros, se dejan las prótesis que se han expuesto al medio ambiente. Como una columna que está súper inestable y sus tornillos se expusieron porque la herida se abrió. En esos casos hay que dejarse, si le quitas los fierros se inestabiliza y se puede seccionar la médula. Pero por lo demás, prótesis que se exponga porque se abra la piel, es prótesis que hay que cambiar, porque si no va a generar una infección de sitio quirúrgico y nunca se va a resolver ni con todos los antibióticos hasta que se la quiten. Esa no es una disfunción, en este caso de la válvula, no es una disfunción como tal, pero es una complicación y es otra indicación para cambiar la válvula. Se puede tapar la punta de la válvula y hay que irla a revisar y a destaparla. Es un rollo a veces, sobre todo con niños o con pacientes con piel muy delgada que se expone, le cambias y en 6 meses se expone la nueva y un rollo. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, dijo que la demencia rápidamente progresiva no sugería presencia neurodegenerativa. No, porque la mayoría de las veces, aquí acuérdate que no estamos hablando de una regla que aplique para todo. Hablamos de porcentajes, de promedios, y así es como nosotros valoramos los casos. Las enfermedades neurodegenerativas, por lo general, por eso digo por lo general, se tardan años en manifestarse de forma completa. Empiezan con un cuadro sutil y dicen, es que hace 3 años tenía esto. Generalmente tardan 5 años, 4 años en tener manifestaciones llamativas. Por eso se llaman rápidamente progresivas las que avanzan en 12 meses, en 6 meses, es una rápidamente progresiva. Y como generalmente las degenerativas se comportan a lo largo de más tiempo, por eso les llaman rápidamente progresivas. Y por eso lo único que tiene de relevante ese concepto no es un diagnóstico, es solamente, es como si yo en otras palabras te digo, es un síndrome demencial o son síntomas cognitivos que están evolucionando muy rápido. Entonces, si es muy rápido, en lo largo de 4 meses, por ejemplo, probablemente sea una cuestión ajena a un proceso degenerativo, porque los degenerativos, te digo, se tardan más años en manifestarse. Por ahí puede ser una cuestión endocrina, por ejemplo, un hipotiroidismo o una depresión. Dije, hace 4 meses estaba normal el señor, pero resulta que se le mató un hijo y no come y bajó 15 kilos. Esa persona no tiene Alzheimer, está deprimida. Es porque por la evolución es poco probable que sea Alzheimer. A eso nos referimos con rápidamente progresivo. Ok, muchas gracias. No creas que es un misterio ni nada, es solamente que avanza más que el promedio de las degenerativas. Por eso hay que sospechar en otra causa. ¿Alguna otra duda o comentario hasta aquí? Yo, doctor. ¿Ya? ¿Sí me escucho bien? Sí, adelante. Es que el otro día estaba leyendo y le quería preguntar,
¿El tratamiento para hidrocefalia sería meramente quirúrgico? O, por ejemplo, ¿en qué casos estaría indicado el uso de acetolamida y furosemida? Es que en el tratamiento para hidrocefalia, bueno, mencionaba que pudiera ser una opción, pero no sé en qué casos pudiera Mira, ser factible. la furosemida, bueno, vamos a empezar por el otro. La cetazolamida es un diurético que a nivel del sistema nervioso central disminuye la producción de líquido cefalorraquídeo por plexos coroideos. Eso es lo que hace a nivel central. En el riñón es un diurético, pero tú lo usas sobre todo por la capacidad que tiene de disminuir la producción. Tú sabes que la producción de líquido cefalorraquídeo es de medio litro al día, o 0.3 mililitros, 0.33 mililitros por hora, no me acuerdo, pero es medio litro en un día, así en palabras muy simples. La cetazolamida disminuye la producción, pero no la frena. Si tú tienes una hidrocefalia donde realmente no exista, aquí en este caso, por ejemplo, la normotensiva, hay todavía cierta capacidad de reabsorción preservada. ¿Por qué? Porque no está tenso el cerebro. Quiere decir que las granulaciones aracnoideas en donde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo funcionan, pero funcionan mal, pero están funcionando. Quizá le ayude un poco darle acetazolamida, pero la acetazolamida no te va a servir cuando hay una obstrucción franca, por ejemplo, la obliteración por un coágulo o por lo que quieras del acueducto silviano. Si está obliterado ese lugar, imposible que te sirva la acetazolamida porque necesitas evacuar el líquido cefalorraquídeo. Es un problema obstructivo totalmente, no parcial de su absorción, en donde te diga, bueno, absorbe un porcentaje determinado a partir de tanta presión. Cuando no se absorbe nada, aunque le disminuyas, a lo mejor no hace medio litro al día y hace 250, que ya es ganancia, pero 250 en un lugar donde no se reabsorbe, se va a acumular de todas maneras. Y se puede utilizar sobre todo, quizá en lo que llega el tratamiento definitivo. Yo te estoy hablando del alcance que tiene la acetazolamida, que es limitado. Y lo más importante, la acetazolamida no es una vitamina, no es un alcacelser. La acetazolamida produce trastornos metabólicos ácido-base. Y si el viejillo o el paciente ya tenía problemas de riñón y le das acetazolamida, se ponen peor esos pacientes. Se pueden llegar a poner peor porque se complican con un trastorno metabólico. Entonces, no, el tratamiento farmacológico para las hidrocefalias es un tratamiento con poco alcance, de muy corta duración, porque al rato se le acaba el efecto a la acetazolamida. Por ejemplo, cuando hay fístulas de líquido cefalorraquídeo postquirúrgicas, uno trata de disminuir la producción con acetazolamida y se la juega con el riesgo de que genere un problema metabólico, pero después de 5 días se suspende porque se adapta la producción de líquido cefalorraquídeo a la presencia de acetazolamida y se vuelve a ajustar y empieza a ser normal otra vez. Más allá de 5 días no sirve, aparte. Entonces, sí, está descrito como una opción, no es una opción definitiva y es muy limitado la capacidad que tiene la acetazolamida en resolver una hidrocefalia, muy limitada. Yo te puedo decir que no te la va a resolver nunca y puede ser una medida transitoria en lo que se le da tratamiento definitivo. Gracias, doctor. ¿Qué es lo que habías leído tú de eso? Es que en la meningitis mencionaba que luego puede tener como secundaria una hidrocefalia y que para tratarlo y disminuir la mortalidad en el paciente se le pudiera dar acetazolamida o furosemida para disminuir la hidrocefalia. Pues no, o sea, se lo puedes dar, te digo, si es transitorio, pero al menos si eso dice en eso que leíste, está bien. Yo en lo personal
Jamás he visto que una hidrocefalia se resuelva con tratamiento médico. Y si acaso iba a ser una hidrocefalia, hay hidrocefalias que se resuelven solas a veces. ¿Acaso pudiera tratarse de una de esas en realidad? Y que coincidió que le dieron acetazolamida. Puede ser, pero una hidrocefalia franca, no, no es opción. Porque yo te digo, esos pacientes, los que sí tienen un bloqueo real, se obstruyen y por ejemplo, un joven que tenga su producción bien, una producción de los 0.35 mililitros por minuto o el medio litro al día, se te anda muriendo en 5 horas, lo que le pongas. Si no le pones un tubito en el ventrículo, así tenga la dosis de furosemida, estazolamida, manitol, lo que quieras, se puede fallecer en un ratito. Entonces no te arriesgas. Pero bueno, ahí está. Si dice ahí, pues está bien. En la práctica yo al menos no lo he visto. No he visto que tenga ningún resultado el tratamiento farmacológico en general en las hidrocefalias. Bueno, pues entonces, continuamos. Vamos a ver de forma directa la demencia frontotemporal. Ya les decía yo que tienen un patrón las demencias degenerativas. El Alzheimer tiene una atrofia difusa y tiene síntomas que cronológicamente empiezan con amnesia, trastornos cognitivos que se van sumando, praxias, náuseas, etcétera, y finalmente con trastornos conductuales. En la demencia frontotemporal es al revés, se caracteriza por síntomas conductuales de forma inicial. Además, la atrofia es selectiva y es frontotemporal, es de esa región. Puede haber dos variantes, una que es el lenguaje o que predominan síntomas del lenguaje si se afecta el hemisferio dominante. Si se afecta el no dominante, debuta con síntomas de personalidad. Esto, por ejemplo, es importante que se identifique la asociación a otros problemas cognitivos, como organización y planeación. Esto porque existen enfermedades psiquiátricas en donde también hay síntomas conductuales y de personalidad, pero por lo regular no tienen problemas con las funciones ejecutivas. Y la demencia frontotemporal, al tratarse de una demencia que sí debuta con deterioro cognitivo, a lo mejor no muy marcado al principio, sí sería bueno encontrarles la relación. De otra manera, clínicamente sería muy difícil distinguir una enfermedad psiquiátrica a una enfermedad neurológica degenerativa. En otras palabras, la psiquiátrica solamente tiene problema de conducta y la demencia frontotemporal tiene problema de conducta y problema cognitivo sutil al inicio. Conforme pasa el tiempo, ese problema cognitivo se va a hacer más evidente de todas maneras. El cuadro clínico, les decía, variante conductual y la variante de afasia progresiva primaria. Dependiendo en dónde predomine la lesión, si es izquierdo o derecho, dominante o no dominante. El diagnóstico clínico, ya vimos, se caracteriza por eso, y me interesa mucho que analicen esta imagen. Vamos a ver esta que se llama nitidez, que es lo mismo. Este es el atrio, este es el asta temporal, enorme, totalmente enorme, pero vemos un parénquima cerebral atrás normal. Son unos surcos, sí, a lo mejor un poquillo profundos, pero por lo demás no se ven dilatados. El lóbulo temporal ni existe aquí. Es como un vestigio que queda del lóbulo temporal. Miren nomás este giro. O sea, y esta dilatación es porque desapareció el parénquima, no por presión. Es porque se atrofia tanto que empieza a perder tejido y este ventrículo crece por pérdida de tejido cerebral, no porque esté hipertenso. Pero miren cómo está el cerebro conservado en la parte de atrás, inclusive la talla ventricular de los atrios más o menos conservada, y aquí otra vez una atrofia profunda en la punta del temporal con preservación del parénquima cerebral del occipital. Por ejemplo, aquí perfectamente bien se ve el lóbulo occipital.
Que quede clarísimo eso. Atrofia temporal y frontal en cierta medida. Todo lo demás está respetado. Eso es característico de la frontotemporal. Ninguna otra tiene este aspecto. Y ya con eso lo pueden diagnosticar. Si se le hace las pruebas de fluorodesoxiglucosa, vean, a diferencia del Alzheimer, cómo capta más la región frontal y la temporal. En el otro predominaba la parietal. Miren, frontal izquierdo. Este es un frontal derecho. En fin. Esta es una resonancia magnética control. No es el PET. Este es con una tomografía que se llama PET scan o PET-CT. Y este sí es una resonancia. Aquí en este caso observamos que hay predominio para el lado izquierdo. ¿Cómo se ve mucho más del lado izquierdo que del lado derecho? Lado izquierdo y lado derecho. Si es del lado izquierdo y este paciente tiene una dominancia habitual, va a ser una variante afásica, en donde lo que predomina es el trastorno del lenguaje. Eso es lo que podemos decir de estas imágenes. Sirven para distinguirlas del Alzheimer también, que tienen un patrón distinto. En el Alzheimer, recuerden que lo que más pintaba es la región parietal y la unión parietotemporal. Lo descarta completamente esta imagen en un Alzheimer. Por eso uno, a través de la clínica, a través del estudio radiológico, se puede orientar para saber qué ocurre. Y histológicamente, ¿qué tiene a diferencia del Alzheimer? También tiene inclusiones de proteínas. En este caso, la demencia frontotemporal también se llama demencia de Pick, porque históricamente atribuían estos cuadros demenciales a unas inclusiones que se llaman cuerpos de Pick dentro de las neuronas. Pero con el tiempo se dieron cuenta que no siempre están esos cuerpos de Pick. Uno puede encontrar variedad de depósitos proteicos intraneuronales, entre ellos la proteína tau, la proteína TAR, la proteína de fusión de sarcoma en sus porcentajes que se ilustran aquí, 40, 50 y 9% respectivamente. Así que no es patognomónico el patrón histológico, a diferencia del Alzheimer, que siempre es así. Y los cuerpos de Pick, que a veces aparecen, a veces no aparecen. Yo no encontré el porcentaje de los que no aparecen, pero bueno, al menos sabemos que no se trata de un dato que sea continuo en todos los casos. Tratamiento, otra vez, sintomático. No hay ningún tratamiento a la fecha para frenar ningún tipo de demencia degenerativa. Las no degenerativas sí lo tienen. Ya lo habíamos dicho, la hidrocefalia pues, se deriva. Si es un hematoma, se evacúa con sus trépanos. Si es un hipotiroidismo, se da medicamento. Si es depresión, si es por falta de vitaminas, en fin. El alcance de las no degenerativas es mucho mayor que de las degenerativas. ¿Alguna duda hasta aquí? Por mi parte no, doctor. Bueno, además, si no hay dudas, entonces ya terminamos la clase y nos vemos en la próxima. Doctor, Sí. yo tengo, bueno, más bien, más que una duda, por ejemplo, a mí me toca ir esta semana a la clase el jueves, en la tarde. Entonces, mis compañeros y yo habíamos pensado que como no se escucha muy bien la clase, se escucha como mucho eco. Queríamos ver, o bueno, si por ejemplo podía pasarnos la presentación o la clase que diera en ese momento, o en ese día, y por ejemplo yo me llevo mi laptop y la presento en Teams,
y que en vez de que le esté moviendo en su computadora, conectar, por ejemplo, mi computadora a la pantalla y y pues que ya usted le pueda mover desde ahí. No sé si usted guste. No, pues si por mí me instalan todo, por mí mejor. Yo no tengo problema. Te puedo pasar la clave, la presentación, pero las presentaciones casi siempre las hago el mismo día o las voy haciendo durante la semana. O sea,